Esperamos un poco a ver si es que los compañeros se meten, porque igual estaban como medio AFK. Esperemos 2 minutos a que los compañeros se metan, por mientras que reviso mi papel. Al final, recta tangente más entrada. Check. Check. Ah, bueno, estoy grabando. Buena, buena, buena. Buena, buena. ¿Y ahora cómo cambio esto? Ahí. Ya se ve toda la pantalla, ¿cierto? Se ve toda la Sí, pantalla. se ve todo. Buena. Eso no era lo que yo quería ver. No tengo idea de qué es lo que yo quería ver. Era esta. Ah, bien. Ya. Entonces, partamos primero con lo que se había pedido la vez anterior, que es acepten a la gente a la sala de espera. Es el tema de el teorema de la función implícita. Teorema de la función inversa. Entonces, ¿de qué se trata el teorema de la función inversa? Entonces, acá tengo el teorema de la función inversa en chiquito, que la escribí antes. ¿Y qué nos dice? Que si una función que toma un abierto tiene que ser una función de Rn a Rn, y ojito que esas n tienen que ser iguales, eso es súper importante. Ahora vamos a ver por qué. De clase C1, tomamos una función de clase C1, ¿cierto? Y un x0 en el abierto, un x0 vector en el abierto. El U es abierto. Entonces, si el determinante del jacobiano, digamos que el D es el jacobiano, de grande, eh, evaluado en x0 vector, es distinto de 0, entonces existen V, W, que son abiertos también en Rn, y x0 pertenece a B, por lo tanto, evidentemente, f de x0 va a pertenecer a W. Tal que, si yo restringo la función en V a W, ¿cierto? Es como cuando tengo x cuadrado y la restringo como cuando tenía x cuadrado, y cierto que x cuadrado de R en R no es biyectiva, ¿cierto? Pero si yo la restringo a R más solamente, ahí sí tengo biyectividad y puedo encontrar la inversa, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, en efecto. Respóndame porque no sé si la cuestión está funcionando, si estoy vivo, estoy muerto. Eh, Se entiende, se entiende. entonces lo que pasa acá es que F es biyectiva. Eso es lo punto. Que F es biyectiva. Y además, F a la menos 1, bueno, entonces como F es biyectiva, es claro que existe inversa. Y F a la menos 1 es pulenta porque va de W en B y además es C1. Más aún, dado si tomo un vector en W, si tomo un vector en W, es decir, en el conjunto de partida de F a la menos 1, se cumple lo siguiente. Se cumple que el jacobiano de la función inversa, es decir, es como la derivada de la función inversa, porque el jacobiano funciona como la derivada para funciones vectoriales, es
se puede definir en términos de la función original. Se puede definir en términos de la función original y es la inversa de la matriz. Es la inversa, esto es una matriz inversa. Y nosotros sabemos calcular matrices inversas porque ¿por qué es importante? Porque en álgebra 2, ¿cierto? Nosotros aprendimos que si teníamos una matriz cuyo determinante es distinto de 0, entonces esa matriz es invertible, y más aún su inversa es explícitamente, se llama A invertible. Entonces, a la menos 1 es 1 sobre el determinante de A por A traspuesta adjunta. La adjunta de A traspuesta. Entonces, ¿para qué nos sirve el teorema de la función inversa? Nos sirve porque nos permite conocer una derivada, ¿cierto? Una derivada de la función inversa sin conocer, sin conocer explícitamente la función inversa. Entonces, esta es una cuestión típica de los matemáticos, siempre decimos, mira, ¿sabéis que esta función existe? Tiene derivada, es continua, todo, pero no tengo idea cómo es, cómo se llama, ni dónde se define. O sea, sí sé dónde se define, pero no tengo idea nada más de la función, no me pregunté nada más de la función, solamente sé que existe y que su derivada es en cada punto de esta es una vecindad, como una vecindad, o en la imagen de una vecindad, y esta es básicamente una vecindad de f, de x0. Entonces, muy cerquita, en una vecindad, en un abierto, una vecindad, la función es biyectiva y cumple. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Que era la pregunta de la identidad de ayer. Y entonces tengo aquí un ejemplo, un ejemplito. Este. Entonces, hagamos un ejemplo de función inversa. ¿Dudas? ¿Dudas con respecto a la función inversa? Pero va a quedar bastante claro con este ejemplo. Entonces, si tenemos esta función, entonces, bueno, lo primero que yo les quería comentar es que, ¿Es un 5? primero, ¿cómo? ¿Ese es un 5? ¿El que está en el X al cubo? ¿O Sí, una es un S? 5. Ah, vale, Es vale, un ese. 5. Ah, ya. Ya, la primera Vale. observación es que si yo tuviera g de x, y, eh, z, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una función de este tipo? X, y, z, x, y. Es decir, va de R3 a R2, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿puedo usar el teorema de la función inversa? ¿Puedo usar el TF inversa? No, ¿Por qué? porque tiene que ser de Rn a Rn, ¿Por qué? porque lo que dijiste al principio. Ya, sí, pero esto tiene que ver con el determinante. Ah, porque Mm, recuerden que el jacobiano se define como, eh, se define dependiendo de los elementos gcitos y las variables xcitas. Entonces, yo voy a tener, por ejemplo, acá voy a tener dg1 de x, este va a ser el jacobiano, dg2 de x, perdón, de y, y abajo voy a tener, perdón, pero también tengo z, entonces voy a tener, perdón. El jacobiano, en estas líneas van las g sub i, y en estas líneas van las derivadas en x, y. Entonces, voy a tener primero todas las derivadas con respecto a g1. G1 de z. Y después las derivadas con respecto a G2. G2 de X, G2 de Y, G2 de Z. Entonces noten que si yo les digo determinar el determinante de esa matriz, ¿se puede o no se puede? sí, pues se puede, porque es ¿Se cuadrado. puede sacar una es Bueno, cuadrada? no, no, no. No, entonces no Tiene se 2, puede. es de 3 por 2.
Entonces no se puede. Entonces no se puede. Por eso es importante el hecho de que sea de Rn a Rn, porque eh, cuando yo tengo funciones de R3 a R2, empiezan a suceder cosas raras. Empiezan a suceder cosas raras. Y aquí ya tiene como que ver con un argumento más de álgebra lineal, y es preguntarse si es que existen funciones biyectivas de R3 a R2. Porque recuerden que hay hartas cosas que funcionan. Cuando yo tengo funciones biyectivas, entonces ocurren hartas cosas entre los espacios. Las cardinalidades son iguales, hartas cosas. Pero eso no es como de esto, pero tiene que ver con eso. Con que aquí no necesariamente puedo encontrar el determinante y por lo tanto, si no tengo determinante, ¿cómo defino la inversa? No ¿Cierto? puede. Entonces, bueno, y eso les queda como consulta, pero en general funciona para cosas que van de Rn a Rn. Entonces, eso es lo primero que nosotros verificamos. Las condiciones del teorema. Esto va de Rn a Rn, entonces tiene 2 aquí y va a 2. Entonces, va de Rn a Rn. Notemos que F va de R2 en R2. Además, F sub v son continuas y diferenciables para todo x, y en R2. ¿Esto es verdad o no? Es F sub v, entonces, en efecto, F sub 1 de x, y son las funciones componentes. Entonces tenemos que la primera función componente, componente es la función x cuadrado más 3y cuadrado. Y la segunda función componente es 5x cubo más 2y a la sexta. 5x cubo más 2y a la sexta. Entonces, notemos que estas son polinomios. Son polinomio, este otro polinomio. Y como polinomios, son C1, ¿cierto? Si hay gente a la sala de espera, por favor, ingrese. Y como son polinomios, son C1. Entonces eso es bacán porque entonces cumple, ¿cierto? Entonces son C1, es decir que, ¿qué es lo que significa ser C1? ¿Alguien me puede decir qué significa ser C1? Que es diferenciable sus... Sus derivadas son continuas. Eso. Sí, justamente es continua y derivada continua. Entonces eso es pulento porque cumple las condiciones del teorema. ¿Cuáles son las condiciones del teorema? Ya tenemos la primera condición, es de clase C1. Entonces tengo que darme un x0 en un abierto, ¿ya? Y entonces lo primero que quiero saber es, veamos explícitamente cuál es el jacobiano. Veamos cuál es el jacobiano. Entonces, llamemos entonces df jacobiano. Vamos a dejarlo como x vector. En este momento vamos a escribirlo como un jacobiano general. Entonces va a ser df1, ¿cierto? Dx, df1 nuevamente. Recuerden siempre el orden. Df2, dx, df2, di. Y entonces, ahora tenemos que calcular las derivadas parciales, ¿cierto? Calculemos las derivadas parciales. Entonces, f1x, ¿cuánto es? Es 2x. 2x y f1i es igual a 6i. 6y. Sí. ¿Ya? Y ahora f2x es 15x. 15 y cuadrado y f2i es 12 y a la quinta, ¿cierto? Eso. Entonces tenemos el jacobiano, ya lo podemos sacar.
Muy bien. Entonces lo escribimos. F1x, entonces es 2x. F1y, 6y. F2x, 15x cuadrado. F2y, 12y quinta. Y entonces, ahora nosotros queremos conocer el determinante de esta función, ¿cierto? El determinante, entonces, calculemos el determinante de f de x para todo x. Y como esto es cuadrado, ¿cierto? De 2 por 2, es una cosa así, ¿cierto? De 2x por 12y quinta menos 6y por 15x cuadrado. Entonces, ahora busquemos un x, y específico, ¿cierto? Porque nosotros tenemos que encontrar un punto x0 específico, tal que el determinante sea no nulo. Y entonces después de eso trabajamos sobre una vecindad de x0, sobre un abierto que contiene a x0. Eso es una vecindad de x0, un abierto que contiene a x0. Ok, entonces busquemos algún x0, da lo mismo cuál. Alguno facilito. A ver, ¿a quién se le ocurre uno facilito? Por ejemplo, el 0, 0 nos sirve, No. x0. Si va a dar 0, 0 nos sirve, no, ¿cierto? Entonces descartado. El 1, Ya. 1. El 1, 1, veamos. 1, 1. Ya. Entonces, ¿cuánto vale esto en 1, 1? Vale 4. 2 por 12 menos 6 por 15. ¿Y eso cuánto es? Bueno, eso es distinto de 0. Eso es claramente distinto de 0. ¿Pero cuánto es? Así como vas a ver. Son Menos 24 76. menos 76 Sí, 66. Menos 66. menos 66. Yes. Distinto de 0. Entonces, para probarlo. Luego, se cumplen las condiciones del teorema. Condiciones del teorema de función inversa. Por lo tanto, dado x vector en una vecindad del 1 a 1, entonces dado x vector, entonces voy a tomar puntos x, punto x en una vecindad del 1 a 1, y entonces, por lo tanto, dado una vecindad de x vector, coma, existe g, lo voy a llamar g por conveniencia, g que va a ser f a la menos 1, y más aún, g es c1. ¿Qué otra cosa era cuando tenía que cumplía g? Es c1 y está definida eh, entre, eh, entre un abierto, ¿cierto? Un abierto W, y B de 1 y una vecindad de 1. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Porque ahora puedo escribir explícitamente, luego, D, es decir, el jacobiano de G, sobre ese X vector, ¿cierto? Y hay que tener ojo acá porque ese X vector en verdad está en el dominio de F. Entonces, en realidad, esto es F de X vector. Entonces, es igual, por el teorema de la función inversa, a el jacobiano de F en X vector. Estamos hablando aquí de los X vector, de estos X vector. ¿Ah? No se pierdan ahí. A la menos 1. Oh, volvió la luz, parece. Ya.
Entonces ahora calculémoslo. Entonces lo que necesitamos entonces es ¿cuánto vale esto? Esto podría ser como un ejercicio de función inversa. Si se dan cuenta, no hay mucho cálculo, pero sí hay que escribir harto. ¿Ok? Hay que saber más o menos las cosas, ¿cierto? Entonces esto va a ser 1 sobre el determinante de x vector. A ver, llamemos esto j para no tener que, jf, para no tener que estar escribiendo todo el rato eso sobre por la adjunta de jf traspuesta. Entonces, calculemos. Ya. Entonces veamos cuánto vale. Ya, bueno, con esto ya estaría bien. Pero ¿qué pasa si te piden calcular la derivada, es decir, el jacobiano en el punto? Supongamos que nos piden calcular, aquí con esto ya como uno ya termina la parte teórica, ¿cierto? Porque todo esto es verdad. Entonces, veamos cuánto vale de g de f de 1, 1, ¿cierto? Porque ese era el punto que inicialmente como que era nuestro punto de interés. Entonces, bueno, el determinante de jf en 1, 1, como había dicho el compañero, era menos 66. Menos 66. Perfecto. Y ahora solamente nos falta calcular la adjunta de esta. La adjunta es la inversa. La adjunta, no, es la... Nos falta calcular. Bueno, primero tenemos que evaluar en 1,1. Y esto es 2, 6, 15, 12. ¿Cierto? Esto es JF en 1,1. Y recuerda que la inversa de una matriz es la adjunta de la traspuesta. Entonces, ¿qué es lo que es la adjunta? Bueno, la adjunta es la matriz de cofactores. Entonces, recuerdo. Entonces, para el caso 3×3 es más o menos evidente, un poco más fácil. A ver, A, B, C, D, E, F, G, H, I. Ya. ¿Cuál es la adjunta de esta matriz? Entonces, la adjunta, lo que uno va haciendo es, primero, recordar la regla de que las matrices adjuntas son así, más, menos, más. Y después, abajo, tiene que ser distinto. Entonces, menos, más, menos, pues más, menos, más. Y entonces, ¿cómo lo hago yo? Yo lo que tengo que ir haciendo es, mato esta con esta y me quedo con el determinante de la submatriz que se genera. Y eso va en la primera. Entonces, con este signo. Entonces, tendría el determinante en la primera posición de E, F, H, I. Eso me da un número, ¿cierto? Eso me va a dar un número. Y eso tiene que ir con el más que puse ahí. Pues menos. Pues entonces lo que tengo que hacer es, esta es la matriz de cofactores que se llama, matar en esa posición. Entonces mato eso, eso. Y tengo el determinante de D, F, G, I. Esa es la matriz, esa es la adjunta. ¿Se entiende, no? Y así, así, sí, y así, y así, y así, y así. Entonces, si se dan cuenta, la matriz adjunta va a ser de 3×3 también. También va a ser de 3×3 y nada. Entonces, esa es la adjunta. Pero entonces yo lo que tengo que hacer primero es transponerla. Bueno, estas son cosas de álgebra 2, entonces se supone que ustedes tienen que tenerlas como sabidas. Pero si no, ahí está la fórmula de hay que hacerlo nomás. Hay que hacerlo. Entonces, hagámoslo. Primero calculemos JF de 1,1 traspuesta. ¿Cuánto nos da esto? Entonces, cuando yo transpongo una matriz, cambio filas por columnas. Entonces, la primera fila se va a convertir, en la primera fila se tiene que convertir en la primera columna. Entonces, 2, 6.
Y la segunda fila se va a convertir en la segunda columna. 15, 12. ¿Ya? Y ahora tengo que calcular la adjunta. ¿Sí? Adjunta. Adjunta de JF de 1,1 traspuesta. Y esto es, entonces, yo elimino en el primer, bueno, primero hago el cosito, más, menos, menos, más. Los más siempre tienen que estar como rodeados de menos, y los menos siempre tienen que estar rodeados de, como que no pueden estar, no pueden estar juntitos, así más, no. Tienen que estar separados por una diagonal. Entonces tengo que matar la línea del 2, tengo que matar, para la primera posición es un más, y mato la línea de la primera posición, ay, ¿cierto? Entonces me queda el 12. Entonces, ¿cuál todo el determinante de 12? Bueno, el determinante de 12 es 12. El determinante de 12 es 12. ¿Ya? Después la segunda. Entonces mato el 15, mato el 2, me queda el 6. Pero tiene que ser menos 6. El determinante de 6 es 6. Eh, Después mato el 6, menos. Mato la línea del 6, mato la línea del 15. Y después mato el 12. Mato el 12, me queda el 2 más. Hay otras técnicas para sacar la inversa de la matriz. Hay otras técnicas, pero esta es más mecánica, por eso me gusta. Hay otras técnicas para sacar, también pueden meter la Wolfram. No sé si será un valor así como calcular una inversa de una matriz. Y esta cuestión va aumentando la dificultad a medida que vaya aumentando el n. O sea, si tenéis una matriz 4x4, te encargo lo entretenido que es sacar la inversa. De una. Entonces, ya, pues tenemos la adjunta. Y entonces, por lo tanto, ya estamos listos, ¿cierto? Por lo tanto, D, G, F 1,1 jacobiano es lo mismo que. Entonces, 1 sobre el determinante, que es 1 sobre menos 66, eh, por la adjunta de la matriz traspuesta. Y por lo tanto, sin conocer G, no tengo idea, no conozco G, no te conozco, nunca te he visto jamás en la vida. Yo conozco su derivada. ¿No encuentran que eso es exponente? Lo más grande que hay. ¿Se entendió? Wow. Este es el ejercicio prometido que les debía de función. Y se entendió súper bien. Sí. Perfecto. Perfecto. Ya, otras dudas. ¿Qué otra cosa había preparado? Tengo otra. Dime, dudas por mientras que prendo el computador para lo No teníamos. pude ir a la ayudante de ayer, entonces no sé si lo habrán preguntado. ¿Ya? Pero ya, se supone que todos son los conjuntos abiertos. Pero ¿qué pasa si me dicen que un conjunto es cerrado? O eso no puede pasar. Es que, o sea, sí, mira, lo que pasa es que, imagínate que tienes una bola, ¿ya? Cerrada, ¿cierto? Tienes una bola cerrada. ¿Qué pasa si tú te mueves un epsilon hacia la izquierda? Y no consideras el borde. O sea, siempre, dado un cerrado, tú siempre puedes encontrar dentro un abierto. Bueno, no siempre, pero dada una bola cerrada, sí. En una bola cerrada sí se cumple. Y como estamos en espacios métricos, tú siempre te podés correr hacia afuera también del cerrado. Siempre también te podés correr hacia afuera del cerrado. ¿Ok? Pero como Ya, sí, muchas gracias. estas cosas son igual como preguntas más tipo análisis, y ustedes no ven análisis, entonces como que siempre no creo que les pongan cerrados. Sobre todo porque los cerrados generalmente, si ustedes se dan cuenta, uno no diferencia uno cuando tiene las diferencias, uno cuando define las derivadas, uno no las define generalmente sobre cerrados. Es decir, si tú tenías una función que está así
y está definida en A, B, generalmente se define la derivada sobre el abierto, porque siempre los puntos de borde siempre generan caleta de problemas. Siempre generan caleta de problemas. Entonces, como que siempre estamos seguros de que esto más o menos funciona bien. Si es que esta función es bonita y es derivable, etcétera, etcétera. No sé si se entiende. Sí. Sí, sí, Y se entendió, gracias. eso. ¿Otra duda? Por mientras que. Ah, ya encontré. Ya. Entonces, démosle. Mm, eh, Otro problema, este tiene que ver con un poco de regla de la cadena, quizás. Tenemos una partícula. Una partícula se desplaza de manera RT. Este no es el mismo problema de ayer, pero sí es parecido. Eh, esta, esta es su ubicación. Esta es su ubicación y se desplaza a tal que eh, su rapidez es constante. Su rapidez es constante. Entonces hay que deducir que sus vectores, velocidad y aceleración son ortogonales para todo t. Ya. ¿Todos saben lo que son los vectores ortogonales? Alguien que no sepa qué son dos vectores ortogonales, está bien no saberlo. Yo la verdad no me acuerdo. Ya, perfecto. Entonces, recuerdo. Dos, eh, mejor, a ver, ¿cómo lo escribo? Ya. U, V, vectores, se dicen ortogonales, si solo si el producto interno de U, V es cero. Es decir, para Rn, por ejemplo, podemos usar el producto punto. Si U, V pertenecen a Rn, el producto interno es el producto punto. Entonces, el producto punto de los vectores es cero. Y el producto punto, recordemos que es el producto coordenada a coordenada. ¿Sí? X, Y, punto, U, V es igual a X por U más Y por B. Ese es el producto punto o producto interno. Y además, otro recuerdo que la norma de U, vector, es lo mismo que el producto interno de U consigo mismo y su raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada del producto interno, o también se puede ver como que este es al cuadrado es el producto interno consigo mismo. Y si lo desarrollan, ustedes se van a dar cuenta que esto da Pitágoras. Va, no, esto pero si le aplican la raíz, da Pitágoras. Ah, no, esto es U1, U2. Esas son las componentes, imagínense que U1 y U2 son las componentes del vector U. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque eh, entonces si tenemos R de T,
Entonces, ¿cuánto es R de T de R a de T? ¿Cuánto es? Esto es la velocidad, ¿cierto? La velocidad con respecto al tiempo. Entonces me dicen que, ¿pero qué es lo que es la velocidad? Uno puede decir que la velocidad es lo mismo que la norma de la velocidad por la dirección de la velocidad. ¿Y cuál es la dirección de la velocidad? La dirección de la velocidad un, es un vector unitario, es un vector unitario eh, que va en la misma dirección que la velocidad. Ok, pero lo que me están diciendo es que V, eh, lo que me están diciendo es que esto es constante. Entonces podemos decirle que es igual a C. ¿Sí? ¿Me están siguiendo o no? Sí, Ya, entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Quiero llegar a que los vectores de velocidad y aceleración son ortogonales, ¿no? Entonces, ahora eh, describamos el vector aceleración. Entonces, ya describimos el vector velocidad y ahora describamos el vector aceleración. Entonces, aceleración es igual a la derivada doble de RT eh, de RT. Y entonces ahora lo que quiero saber es, eh, ¿cómo puedo saber si son ortogonales? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué debería hacer? ¿Qué sería lo más como a saber si son ortogonales? Tengo que aplicar el producto punto. ¿Sí? Tengo que aplicar el producto punto entre A y B. Entonces, ¿cuánto es R, T? Entonces, quiero saber cuánto es RT punto R. ¿Cómo era? R prima de T punto R prima prima de T. Entonces, eso es lo que quiero saber. Entonces, ¿cuánto es eso? Pero acá hay un truquito que uno puede hacer. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto es R punto R prima de T? ¿O qué es esto? ¿O a qué es igual a esto? Vamos, vamos. Yo sé que a alguien ahí se le va a iluminar la ampolletita. Esta es como es bien, por así decirlo, natural. ¿Cuánto es R por R prima? Dadas las condiciones que tenemos. No la quiero resolver como completamente yo porque quiero participación.
Mira, si te soy sincera, me perdí, entonces no sé qué responderte porque como que no cacho. ¿En qué parte Oye, te la perdiste? compañera. ¿Pero en qué parte se perdieron? O ¿Para cachar? sea, ¿Qué que, estamos, qué estamos resolviendo? Así, ¿qué estamos resolviendo? o sea, la verdad no sabría cómo explicar qué es lo que me perdí porque como que me confundí, pero cuando ya dijiste que BT era constante, después como que ya me perdí, no caché nada. Ya, mira, lo que pasa es que lo que es constante, a ver, lo que es constante es la rapidez, ¿ya? La rapidez es, la rapidez no es directamente la velocidad. La velocidad es la rapidez más un vector que te indica para dónde vais, ¿cierto? Entonces, el vector que te indica para dónde vais es este vector. Este es un vector normal. No, ¿por qué es justamente ese vector? Porque en verdad lo que yo necesito es un vector como normalizado. Es un vector que tenga norma 1. Entonces, yo justamente necesito un vector que tenga norma 1 y que vaya en la misma dirección y que vaya en la misma dirección que... Ay, lo siento que estoy afuera y tengo frío. Que vaya en la misma dirección que B. Entonces, aquí yo tengo que usar estas propiedades, ¿ya? Tengo que usar estas propiedades. Entonces, a ver, piensen que sí. A ver, voy a retroceder un poco, ¿no? Ya, entonces, tenemos que la rapidez es constante. Entonces, ¿qué significa que la rapidez sea constante? Significa que esto es igual a C, ¿ya? Y yo ahora quiero saber algo sobre B vector. Quiero saber algo sobre B vector. Entonces, la forma de saber algo sobre B vector es usando esta propiedad. ¿Por qué? Porque entonces si yo elevo al cuadrado, si yo elevo al cuadrado, esto me queda C cuadrado. Pero ¿esto qué es? Es el producto punto entre B y B. Y esto es igual a C cuadrado. Pero nuevamente, ¿qué es lo que es el producto punto? Esto es el producto interno de B de T. Esto es B de T. Es la misma B. Es el producto punto de B de T con B de T. Y esto es igual a C cuadrado. Pero ¿qué es lo que es B de T? B de T es R'. Entonces es R' punto R'. Entonces ahora, ¿qué pasa si derivamos con respecto a T? Si derivamos con respecto a T, hay que usar regla de la cadena, ¿cierto? Entonces tenemos la derivada de una multiplicación o de un punto. Los puntos en derivadas funcionan igual que las derivadas de las multiplicaciones para funciones que van a valores reales. Esta función va de, esta R es una función que va de, de R es una función que va de valores nr a un espacio que podría ser el espacio tridimensional, por ejemplo. Entonces es una función vectorial. Podrías imaginártela como xt y t, zt. Entonces cuando tú la derivas, simplemente la derivas en cada una de sus componentes. Entonces justamente calza con que es la velocidad en x, la velocidad en y, la velocidad en z. Por lo tanto, cuando tú haces una derivada de la multiplicación, bueno, esto lo puedes probar después haciendo el producto punto y después devolviéndolo atrás. Pero la cosa es que te da esto. Tenías que derivar esto como si fueran reales, ¿ya? Deriva como esto como si fueran funciones a reales. Y entonces te queda la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Entonces, la derivada de la primera es rt punto por la segunda sin derivar, r' de t. Más la primera Lo mismo.
por, ¿cierto? Y esto, ¿cuál es la derivada de c cuadrado? 0. 0. Entonces esto es 2 veces r' de t punto r de t. Esto es un producto punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Esto implica que r2' de t punto r' de t es igual a 0. ¿No? ¿Y qué es lo que es R2'? R2' es aceleración. ¿Verdad? Y Y R' R' es velocidad. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que su aceleración es 0, su velocidad es 0. Pensamos que la velocidad es constante. Ah, no, me equivoqué. No. Esto lo que me está diciendo es que, porque este movimiento, por ejemplo, uno podría tener un... ¿Qué pasa si yo tengo un movimiento así? Es verdad. Y a velocidad constante. Aquí hay aceleración. Hay aceleración en ese sentido. O sea, no necesariamente porque la velocidad sea constante. Por ejemplo, en un movimiento circular uniforme, tú tenés velocidad constante, pero tenés aceleración centrípeta. También. Entonces, el punto es que esto es un producto punto. Acá hay un producto punto. Eso uno no se puede olvidar de eso. Por lo tanto, lo único que me dice esto es que AT y BT son ortogonales. Y aquí hay que tener ojo, porque esto te dice una propiedad importante de las cosas en cálculo 3, que no necesariamente si la multiplicación es 0 implica que las dos son 0 o una de las dos sea 0, porque también puede suceder que sean ortogonales. Cuando estáis hablando de cosas vectoriales, pueden ocurrir otras cosas. ¿Ok? Ok. Entonces este era como un ejercicio de regla de la cadena, pero combinado con vectores, que me interesaba porque igual les pueden preguntar cosas que se pueden resolver como vectorialmente, no necesariamente haciendo tanta matraca como de cálculo. ¿Cachai? Y entonces la segunda pregunta era que si nosotros nos tomamos RT a coseno de t, y ahora entra ya la matraca de cálculo 3. Ver que esto se daba. Entonces veamos que esto se da. Veamos que esto se da para este R. Entonces, ¿cuánto es R' de t? ¿Cuánto es R' de t? Es decir, ¿cuánto es la derivada de R con respecto a t? Es la derivada de cada una con respecto a t, ¿cierto? Esto tienen que saberlo, es regla de la cadena. ¿Sí o no? Sí, sí, ¿Sí? son así. ¿No? No sé, podría ser. Ya, entonces esto es A, ¿cuánto es la derivada del seno? Menos seno de t, coma. La derivada del segundo es A por coseno de t. Y la derivada del tercero es simplemente B. Y ahora veamos cuánto es de 2R de t2, es decir, la segunda derivada, es decir, la aceleración. Entonces tenemos menos A por coseno de t, coma, menos A por seno de t, coma, 0. Y ahora yo quiero probar que esto se cumple. Entonces tengo que hacer el producto punto. Entonces llamemos a esto A y a esto B. Entonces B punto A va a ser igual a. Entonces es una suma. Es A por A punto A es A cuadrado. Entonces tengo que ir componente a componente sumando. Entonces tengo A cuadrado por seno por coseno, seno por coseno. Seno de t por coseno de t. Más o menos, que es
A por A menos A cuadrado por seno de T por coseno de T. Y después, B por 0, B por 0. ¿Y esto cuánto es? 0. 0. 0. Entonces se cumple. Se cumple para esto. Y ahora les queda a ustedes graficar ese movimiento. ¿No? Tírenlo en GeoGebra y grafíquenlo. Graficar. Para que vean qué es. ¿Ya? Este tipo de ejercicio es como importante porque tiene que ver con como un poco parametrizaciones y te dan como figuritas y además después te permiten de alguna forma integrar también. Eso que vamos a ver más adelante. Pero bueno, acá hay un poco de regla de la academia. No sé si alguien tiene algún ejercicio que quiera proponer o algo así. Eh, ¿Alguna duda con Fourier? ¿Alguna duda con algo así? Fourier o... ¿No? No, ¿Todo no, claro? ¿Todo claro de todo? no dije eso. ¿Cómo? No, de que con Fourier yo ya me rendí. Ya, escucha. Eh, por lo menos traten de rescatar puntos. Si es que les sale Fourier, al menos traten de rescatar puntos diciendo que las cosas son seccionalmente continuas o seccionalmente diferenciales, que cumplen el teorema de Fourier, eh, sin resolver nada, quizás, o que tienen extensiones pares y por último rescatan ahí 1, 2 puntos. Eso. Sí. Integral de Fourier va a entrar, ¿o no? Sí, también podría entrar. Integral de Fourier y integral y la otra, y la serie de Fourier. O alguno no. ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos aquí, o si hay alguna pregunta en particular. Yo tengo una pregunta. Sí, Es de Fourier, ya. del control 1. ¿Te comparto pantalla o...? Sí, ya, déjame. Estoy en la tablet y no tengo idea cómo se hace esto, entonces primero voy a dejar de compartir pantalla. Ahí dejé de compartir pantalla, ¿podéis compartir? Sí. O si no, te doy cojo. No sé si puedo. Ahí está. Acá. Ya, mi pregunta es la C de esta, que me piden probar eso. Sí. ¿Eso sería con teorema de Fourier o con identidad de Parser? Teorema de Fourier. Mira, siempre fíjate que las cosas que salen con teorema de Fourier, siempre reemplazáis la X. Ya. Entonces, como te dijo, reemplazando X en pi medio, te sale el tiro. Mm, ya la estaba En haciendo la- con identidad de Parseval y me fui. No me sí, mira, resultaba. fíjate que en la identidad de Parseval nunca te van a salir cosas negativas. Con Parseval nunca te van a salir cosas Ah, negativas, ya. Ya. porque están todo al cuadrado. Ojito con eso. Y mi otra duda era que, por ejemplo, ya si me hubiese salido como de la forma que tuviera que hacer con identidad de Parseval, como que te sale la sumatoria y todo, y tenéis que Ya, usar como a sub n al cuadrado y b sub n al cuadrado. claro. Y acá como que en la A, por ejemplo, te hacían hacer la extensión par de la serie de Fourier. Entonces al Sí. final a sub n te iba a dar eso cuando era par. ¿Ya? Ujú. Entonces cuando voy a elevar a sub n al cuadrado, tengo que como asegurarme de que n sea par, ¿cierto? No, pues No. recuerda que cuando tú haces Fourier, Ujú. cuando tú haces Fourier, cuando tú decís n es par, cambiáis el índice. Entonces tú decís k es igual a 2n. Y entonces ahí tú aplicáis, no lo aplicas sobre a sub n, lo aplicas sobre a sub k. Mm, Uy, yo no vi el chat en todo el rato y O sea que este no tendría que poner ese a sub n cuando elevo como el a sub n al cuadrado. Tendría que cambiar el índice por a sub k y asegurándome que sea par. K.
No, pues que, o sea, cuando tú ya dices, mira, si tú ya dices n es par, ¿Ya? ya estáis diciendo tomo solamente cosas que son pares, porque las otras son cero. Ah, ya. Entonces, Entonces, eso lo elevo claro, al cuadrado. sí, pues eso lo elevas al cuadrado, pero hace un cambio de índice. Siempre es bueno hacer el cambio de índice. Entonces, a ver, ¿cómo sería eso? Mira, no sé si quieres comparta pantalla, para ¿Ya? como dejarlo claro. Ujú. Ahí. Ya, comenzar. Ya. Entonces, por ejemplo, chuta, ya. Era así, ¿me la podéis dictar? Menos, Es menos en 1 dividido n n medio. partido 2. Sí, n medios al cuadrado. Todo esto al cuadrado, ¿cierto? N medios al cuadrado, solo n medios. Ah, ya. O sea que, a ver, escribámoslo más decente. Es como 4 menos 4 n cuadrado, ¿cierto? Sí. Si n es par. Y 0, imaginemos que ya estábamos en esta etapa, ¿cierto? ¿Sí? N es impar. ¿Y cuánto era a sub 0? A sub 0 era Pi cuadrado partido 6. pi cuadrado partido. Entonces imaginemos que ya sacamos toda la cuenta, ¿cierto? Estábamos haciendo la extensión par, era x por pi menos x, ¿o no? Entonces era la extensión par de esta. Em, ya, pues entonces estoy en esta etapa. Entonces ahora quiero escribir la serie de Fourier. Entonces, luego, lo primero que tienen que notar es que no pueden poner al tiro que la igualdad, pues. No pueden poner al tiro la igualdad si es que no han dicho por qué está la igualdad, ¿cierto? Entonces uno dice, la serie de Fourier es igual. Porque yo todavía no pruebo el teorema de Fourier o que cumple las condiciones del teorema de Fourier. Entonces, yo tengo a sub 0 más, y cierto que en general uno lo escribiría así, a sub n por coseno de n, creo que era coseno de nx porque L era igual a pi. Y de n es igual a 1 hasta infinito. Entonces, fíjate que dado este a sub n, fíjate que dado este a sub n, dado ese a sub n, voy a tener, por ejemplo, el a sub 1 va a ser igual a 0. El a sub 2 va a ser igual a algo. El a sub 3 va a ser igual a 0. El a sub 4 va a ser igual a algo, ¿cachai? Por esta razón, por esta razón. Entonces, yo lo que quiero hacer em, es no escribir los términos que sean 0. Por eso hago un cambio de índice. Entonces digo, como n es par, n es igual a 2k. Entonces yo hago un cambio de índice. A su 0, y ahora el k se mueve desde 1 hasta infinito, porque como es 2k, entonces siempre me va a dar pares, a pesar de que la serie se mueva desde 1 hasta infinito. Entonces voy a tener, en vez de a sub n, voy a tener a sub k, eh, a sub k. Entonces los a sub k van a ser los a sub pares. Entonces va a ser menos 4, pero n es 2k, entonces tengo que escribir 2k al cuadrado por, y después el coseno de nx, pero n es 2k, 2k x, ¿ya? Y luego, esta ya es la verdadera serie de Fourier que no me genera términos que no quiero conocer, o sea, estos términos están de más, no, si pongo el a sub n directamente aquí, entonces va a ser es como problemático, ¿cómo uno lo define? ¿Cierto? Y entonces cuando quiero usar Parseval, bueno, lo primero es que tengo que ver que las condiciones de Parseval sean las correctas. Y segundo, aquí entonces hago Parseval sobre eso. Ese es el azúcar, ¿ok? ¿Y qué necesita Sí, Parseval? muchas gracias. Parseval es esto, ¿cierto? Es 2 sobre L
Llámenlo L a L. Corríjanme si es que me equivoco, porque hay distintas formas de declarar Parseval según cómo declaro a sub 0. Yo a veces le pongo a sub 0 medios, y entonces, pero es algo, ¿cierto? Y para que exista Parseval, esa integral tiene que existir, esa integral tiene que ser finita. Entonces, esa es la única condición que me piden para que exista Parseval. Entonces, yo tengo que decir, bueno, puedo usar Parseval porque es que sea seccionalmente continua. Si es seccionalmente continua, esa integral existe. Si es seccionalmente diferenciable, esa integral existe. De hecho, solamente tiene que ser cuadrado integrable. No tiene que ser seccionalmente continuo. Pero bueno, ahora mismo. Ya, y entonces aquí yo puedo usar Parseval y la idea siempre es usar Parseval sobre la reducción más mínima de los azúcar. Es decir, la que tiene menos términos basura, por así decirlo. ¿Ya? Ya, muchas gracias. Ya. Los compañeros en el chat estaban diciendo algo. A ver. Más la parte de series que de la integral, Parseval también. Un mini ejercicio. Ya, mini repaso. Mini repaso de Fourier. Hagamos un mini repaso porque no alcanzamos a hacer un ejercicio. Pero son cositas que les pueden dar puntos. Entonces, primero, uno. Entonces, mini repaso de Fourier. Uno. Entonces, dada una función que yo quiero investigar, ¿cierto? Yo tengo tres posibilidades. Esto también está en el otro video, por si acaso. Posibilidades. Entonces, si f de x está definida en, entre comillas, medio dominio, 0,L, medio dominio, entonces yo puedo hacer extensiones. Entonces, 1A, entonces extensión par, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es la extensión par? Yo estas cosas tengo que ponerlas, entonces tengo que poner que es f gorrito, por ejemplo, de x, y la defino en términos de f de x, y el brillo de la extensión par es que está definida sobre todo un periodo. O sea, la extensión par va a estar definida no sobre 0 a L, sino que sobre todo un periodo, o sea, desde menos L a L. Y siempre tengo que poner, porque esto me da puntito, que f de x, cuando de 0 a L, y f de menos x, porque tiene que ser par, entonces f de x, entonces tiene que ser como que cumplir la paridad. Menos L a 0 abierto. Bueno, aquí está abierto, pero da lo mismo. La segunda forma de extender yo, para tener, ¿cierto? 2A, uno también podría extender imparmente. Extensión impar. Uno también podría decir, ya, voy a extender de forma impar. Entonces, F gorrito, gorrito. Y acá, entonces yo la extiendo de forma de que la obligo a ser impar. 0L, F, menos F de menos X, 0A. De L, menos L a 0. Y ahora noten que entonces lo que va a suceder cuando yo tengo estas extensiones es que bueno, la extensión par, todos sabemos que su serie de Fourier, o sea, vamos a poner no la igualdad porque yo no sé si es que cumple las condiciones del teorema de convergencia, vamos a ver que se aproxima a, la extensión par se aproxima a, yo la voy a escribir con esos cero medios, pero en verdad a usted ahí lo que prefiere, a sub n por coseno de n pi x sobre l. Y la extensión impar no va a estar con el número 0, entonces b sub n por seno de n pi x sobre l. Entonces aquí hay que tener claro, hay que tener claro el L, hay que tener claro la extensión que voy a utilizar. Si me dicen la suma de cosenos o la serie de cosenos o la serie de seno, ahí uno tiene claro que no es la par o no es la impar. ¿Y qué pasa si la función es periódica? Si la función es periódica, simplemente la puedo representar como, si la función es periódica, yo la puedo representar como la serie total, ¿cierto?
n coseno más bn seno. Ya, entonces, ¿qué cosas son importantes? Que cuando ustedes hagan las cosas pares o impares, noten esto. Por ejemplo, a sub n para la función par es 1 sobre L menos L a L, ¿cierto? De, aquí yo estoy usando, como estoy definiéndola entre menos L y L, estoy usando la versión nueva, la versión par. Entonces, esta función por definición es par. Entonces, ustedes no integren entre menos L y L, porque la función es par. Entonces, esto es lo mismo, como la función es par, esto es par por par, y ahí tenéis el 2, ¿cierto? Entonces, par por par de a par, 2 de 0 a L, de f gorrito en coseno de n pi x sobre L. Pero ¿cuánto es f gorrito? ¿Cuánto es f gorrito? F gorrito siempre va a ser f, porque yo la definí en ese intervalo 0 a L para que fuera f. Por eso yo, perdón, ahí. Ese es el trucazo, por eso uno hace estas extensiones, para que quede esta cosa y no tengan que integrar entre menos L y L. Muchos se cayeron por esa misma razón. ¿Ya? Estoy tratando de ver el chat porque no lo puedo ver acá. No lo puedo ver directamente. Lo mismo con la extensión impar. ¿Qué pasa si tengo la extensión impar? A su cero, obviamente, que es trivial. Ahí ustedes lo sacan, pero funciona de la misma forma. La extensión impar también da una cosa rara. Miren, tiene 1 sobre L, ¿cierto? Desde menos L a L, pero ahora está impar. ¿Cierto? Pero miren, fíjense en lo siguiente, el seno también es impar. Entonces tengo una función impar por otra función impar. Entonces, entre menos y L, esta función, que llamemos esta multiplicación g de x, es par. Entonces, g de x, acá yo puedo hacer esto. Es legal, porque esta multiplicación es par. Entonces, yo puedo hacer esto. Porque impar por impar da par. Entonces, puedo hacer esto. F gorrito por seno de n pi x. Y por eso las extensiones siempre tienen este 2. Por eso las extensiones siempre tienen ese 2. ¿Ya? Ya. Y para terminar, entonces, ¿cuándo yo puedo escribir que esto es verdad en un cierto dominio? Entonces yo digo, por ejemplo, esto, si yo la extendí, pero yo solamente me interesa los X, no en el dominio extendido, sino que en el dominio original, eh, yo tengo que hacer esto, ¿cierto? Que f se aproxima a la serie de Fourier. Entonces, para decir que f es igual a la serie de Fourier sobre el dominio original, yo tengo que probar que, si solo sí, el teorema de Fourier me da las condiciones y me dice que f es seccionalmente continua, no, seccionalmente diferenciable. Entonces, si f es seccionalmente diferenciable, ¿qué sucede? No sucede esto, aún no. Vamos a remate más encima. Si f es seccionalmente diferenciable, ocurre esto. Entonces, este promedio es igual a la serie de Fourier. Y si f es seccionalmente diferenciable y es continua, si f es seccionalmente diferenciable y es continua, f de x más es igual a f de x menos y es igual a f de x. Por lo tanto, esto me da 2 veces f de x, 2 veces f de x partido en 2, es igual a sf de x. Entonces, recién ahí puedo yo escribir la igualdad. ¿Ya? Recién ahí, cuando yo digo, esta función es seccionalmente diferenciable y es seccionalmente continua. Y de hecho, casi todas las funciones continuas en un intervalo acotado son seccionalmente diferenciables. O sea, ser continuo, ser seccionalmente diferenciable es que haya saltos, ¿cierto?, de primer orden, de primera especie. Es continuidad de primera especie y que cuando yo veo esos abiertos, es diferenciable. Pero si yo tengo continuidad en una cosa así, si tengo continuidad,
Entonces, lo parto así y veo esto abierto y ahí es diferenciable. O sea, bueno, pero basta con decir esto. Es claramente seccionalmente diferenciable. O sea, ustedes escriben simplemente aquí, antes de poner la igualdad, ustedes escriben seccionalmente diferenciable. Y listo. Y pueden usar teorema de Fourier y por lo tanto pueden poner la igualdad. Y para Parseval, lo único que tiene que hacer, para Parseval tiene que existir la integral, no me la sé de memoria, así que ahí búsquenla. Digamos que esto es A. Pero lo que importa es que esto, eso, que la integral entre menos L y L sea finita. La misma condición. Esa es la condición de Parseval. Esta es la condición de Parseval. No hay más condiciones. Si es seccionalmente continua, le estáis pegando con un base caso a Parseval. Obviamente ya va a funcionar. Pero la condición mínima para que exista Parseval es que esta cuestión sea finita. ¿Ya? Y todas las condiciones anteriores, porque exista la serie de Fourier, etcétera, etcétera. ¿Ok? O sea, la pauta igual se excede un poco cuando dice, bueno, se puede usar excepcionalmente diferencial, excepcionalmente no sé qué, se puede usar Parseval. Bueno, la verdad es que se puede usar Parseval con menos. Pero ahí. ¿Y qué más? Nada. Ah, ya. Y lo mismo, cuando hagan integrales de Fourier, antes de ponerse integral, tienen que verificar que esto es finito. Antes de hacer cualquier cosa, ustedes tienen que verificar que eso es finito. Eso es lo primero que se les pide. Porque si no, estamos mal. Y eso, ese es el resumen que les puedo dar como un resumen corto. No sé si hay alguna otra duda. ¿Ya? Ese es como el resumen más express que les puedo dar. De todas formas, les voy a mandar un PDF con todo lo que necesitan saber en la parte de, de que está ahí en el apunte, pero igual se los voy a mandar. Con todo así como las cuestiones que necesitan saber, que yo creo que va a ser mejor que este curso. Así que eso, pues, pucha, perdonen por el atraso.